Bienvenidos todos a esta webinar de riesgos en la gestión del negocio asegurador. Y bueno, pues lo que vamos a ver hoy pues van a ser distintos puntos que consideramos interesantes dada pues un poco la naturaleza del sector asegurador como está hoy día, tal como nos ha contado Daniel en la introducción, los cambios tecnológicos y sobre todo la globalidad pues hace que realmente este negocio asegurador pues haya sufrido cambios disruptivos y se esté encaminando pues hacia pues un nuevo mundo y un nuevo percepción donde la gestión del riesgo es fundamental. Entonces, realmente, ¿qué es el riesgo? Sería la primera palabra en poder definir, ¿no? El riesgo, y todos sabemos que el riesgo es la probabilidad de sufrir una pérdida o un quebranto económico, ¿no? La palabra riesgo viene del árabe y alude, pues eso, a una probabilidad de sufrir un daño. Y aunque no lo parezca, en algunos casos no lo damos por asumido y es algo constantual a lo que es la condición humana y a la hora de actuar cualquier tipo de decisión financiera asumimos riesgos. Por lo tanto, centrándonos un poco en el ámbito financiero, hablaremos por riesgo a la probabilidad de sufrir una pérdida o quebranto económico. Entonces, esta pérdida o quebranto económico pues, será similar pues, en una entidad financiera o una entidad aseguradora. No obstante, siempre que aludamos al concepto de riesgo, lo definimos bajo un aspecto negativo, ¿no? Cuando en realidad el concepto viene acompañado de un concepto de oportunidad, lo que es la incertidumbre a la que estamos permanentemente sometidos, que debemos verla como nuestra aliada y no como nuestra adversaria, ya que genera oportunidades. Y aquí, pues siempre me remito a lo que es el binomio rentabilidad-riesgo de Markovich y posteriormente desarrollado por Serp, el profesor Serp en Stanford, ¿no? A finales de los 60. Entonces, al final, ese binomio realmente lo que hace es, si yo quiero una mayor rentabilidad, pues debo asumir un mayor riesgo y viceversa, ¿no? Con lo cual, bueno, pues debemos ver la incertidumbre también como una oportunidad. Es decir, tengo más incertidumbre en conseguir algo y eso me puede generar una oportunidad de que ese algo, pues sea algo mejor, ¿no? Una cuestión es desconocer qué va a depararnos el futuro, al ser esto algo incierto. Y otra diferente es saber la probabilidad de que un daño se produzca. Y aquí, como algunos de vosotros que seáis actuarios, yo estudio matemáticas actuariales, pues siempre utilizamos la estadística o la probabilidad pues para hacer esa percepción futura de en cuánto nos podemos arriesgar o en cuánto no nos podemos arriesgar. De hecho, la historia de la humanidad está llena de ejemplos que pone de manifiesto la dificultad de predecir el futuro. Incluso grandes personajes importantes, instituciones han mostrado una incapacidad para predecir el futuro, incluso el referido a los aspectos más próximos en su ámbito de gestión, como estamos viendo ahora, ¿no? Y aquí os dejo algunas de las frases que he sacado, que me han llamado la atención, sobre todo por quién las decía, ¿no? Como Sir William Price, que era el director del Post Office y que en 1878 lo que predijo era que los americanos necesitaban teléfono, que nosotros no, porque teníamos mensajeros de sobra. Bueno, pues estaba claro que el teléfono sí se iba a necesitar. O Charles Dull, que era el director de la US Patent Office, a finales del siglo XIX, que lo que dijo era que todo lo que se podía inventar, pues ya se había inventado. Más frases así en las que se han asumido riesgos. Thomas Edison en 1922 dijo que esta locura por la radio moriría con el tiempo. Bueno, por suerte para él no fue así. O que había un mercado mundial de unos 5 ordenadores. Eso fue en 1943. Thomas Watson, que era el presidente de IBM, ¿no? De International Business Machine. Al final, bueno, pues se fue demostrando con el paso de los años pues que esos ordenadores que en ese momento pesaban toneladas, pues no eran 5. O que no había necesidad de tener un ordenador en cada casa, y lo dijo Ken Olsen, que fue el fundador de Digital Equipment, o que no se necesitaba más de 640K de memoria en un ordenador personal, y esto lo dijo Bill Gates en 1981. Y como veréis, pues ya si hablamos de terabytes, incluso nos podemos quedar hasta cortos, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco pues cómo tenemos que asumir los riesgos en el futuro. Son completamente inciertos y debemos saber qué capacidad tenemos para asumir los riesgos. En el negocio asegurador, asimismo, es del mismo modo, pues más aún, ¿no?
Y más que tratar de eliminar completamente el riesgo, que eso no lo vamos a poder hacer, lo que sí podemos hacer es conocer bien qué riesgos, a qué riesgos estamos expuestos, tratar de medir bien la probabilidad que se den, estar en posición de poder gestionarlo correctamente en caso que se produzcan. Y realmente todo esto nos debe llevar a que la gestión de riesgos debe ser una parte esencial en la gestión empresarial, ¿no? Que permita que el plan estratégico no se vea comprometido por la propia materialización de los riesgos. Aquí os he puesto un gráfico donde pues, se ve realmente cuál es el riesgo y cuál es la rentabilidad, ¿no? Este binomio rentabilidad-riesgo o el reward model en inglés que os estaba comentando antes. Realmente, pues como os decía en la introducción, la actual competitividad de la economía hace que la cultura de gestión de riesgos esté cada vez más extendida dentro de la empresa. Obviamente no es lo mismo una gran empresa en la cual tienen procesos de riesgos, departamentos de riesgos que se dedican a medirlo realmente este riesgo en todas cada una de sus capas, sino que ya incluso las pequeñas empresas cuando hacen un business plan están viendo a qué riesgos se están enfrentando. Este crecimiento que se ha iniciado como un planteamiento teórico y de obligado cumplimiento pues en distintas empresas, ya no solamente que coticen en mercados secundarios, sino por la propia idiosincrasia de las empresas, pues por ejemplo en empresas aseguradoras, en las cuales es algo regulatorio, se ha convertido de una aplicación práctica en el día a día de la actividad. Con lo cual ya no es que la gestión de riesgos tenga que ser meramente regulatorio, sino que debe ese concepto teórico que era regulatorio debe introducirse en lo que es la propia toma de decisiones de la compañía. Como filosofía de partida, lo que se considera es que todas las organizaciones disponen de objetivos que se materializan en un plan estratégico que puede verse amenazado por una serie de riesgos relacionados con sus actividades. Realmente esta es la esencia de la actividad empresarial y de hecho sin riesgo no habría oportunidades y como podemos ver en este gráfico pues yo creo que es bastante ilustrativo y como se dice aquí en España un gráfico vale más que 1000 palabras, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. Los tres pilares realmente analíticos de la teoría de finanzas actuales son el valor del tiempo en dinero, la valoración de activos y la gestión de riesgos. Las empresas que participan en el negocio de gestión de riesgos, pues las más competentes lo consiguen y otras fallan. Mientras que algunas asumen pasivamente los riesgos financieros, otras lo que intentan es crear una ventaja competitiva a través de una exposición juiciosa a este tipo de riesgos. En cambio, sin embargo, los riesgos debían estar vigilados cuidadosamente ya que significan un alto potencial de pérdidas financieras importantes, enfrentándose cada vez más a factores que crean inseguridad. Por lo tanto, es en un enfoque lo que sea sistemático para ayudar a organizaciones, sin importar el tamaño o dimensión, a identificar estos riesgos, medir, priorizar y responder a los riesgos que afectan los proyectos o iniciativas en marcha, permitiendo que la misma determine el nivel de riesgos que se desea aceptar mientras se construye su futuro. Es decir, debemos saber qué threshold de riesgos queremos aceptar, qué parte queremos trasladar para tomar la decisión estratégica de la compañía, ¿no? Esa es la parte fundamental de la estrategia y del proceso de toma de decisiones y por lo tanto tiene que contribuir a lo que es la creación del valor en todos los niveles, no solo para el accionista, sino también para otros grupos como sean los clientes, los tenedores de derecho de la empresa u otras entidades que sirven a los grupos anteriores, ¿no? Por lo tanto, y resumiendo, lo que se hace imprescindible para la alta dirección es que lidere el proceso de gestión de riesgos, desde su implantación hasta lo que es la exigencia, el control y evaluación, bajo unos criterios de rentabilidad de todas las decisiones tomadas, comenzando por las de importancia estratégica, ¿no? En la última década está marcada por una mayor movilidad internacional de los recursos y una diversificación de los productos financieros y el resurgimiento de la volatilidad a nivel global. Todos estos elementos confluyen en la necesidad de actuar métodos y procedimientos de identificación, de evaluación y control en diferentes riesgos, así como la determinación de un tratamiento más adecuado de los mismos para garantizar una supervivencia y una estabilidad financiera en cualquier organización. Por lo tanto, se hace necesario un programa eficaz de riesgos en cualquier tipo de empresa, como hemos dicho anteriormente, y especialmente en las entidades aseguradoras, debido a la propia esencia o la idiosincrasia de su actividad.
en las cuales ya no es solamente ofrecer las garantías mayores y suficientes al asegurado, también hay que demostrar que es capaz de hacer frente a sus compromisos futuros. El sector asegurado tradicionalmente lo que ha utilizado son métodos cuantitativos, principalmente para tratar de tarificar y cualificar cuáles son las provisiones, aunque también han sido utilizados para calcular lo que es la solvencia y los requerimientos de capital, que se han enfocado en la estimación de los valores esperados más que en la desviación a posteriori de estos valores esperados. Además, estos no cubrían lo que era la totalidad de los riesgos de las aseguradoras a que estaban expuestas. Recientemente, debido a los avances de los sistemas de información y telecomunicaciones, estos modelos lo que se han enriquecido y ganado complejidad, incorporando a todos los riesgos y no solo uno, y cuyo objetivo es una asignación más eficiente de lo que es el capital. Los modelos internos de gestión de riesgos existen desde hace varios años, pero solo recientemente están apareciendo modelos más avanzados, que inicialmente suelen ser utilizados por grandes aseguradoras, especialmente aquellos que operan en varios países y por aseguradoras. Bueno, y aquí vemos todo tipo de métodos estadísticos, hasta llegar a lo que es la inteligencia artificial, pues bien sea por redes neuronales, etcétera, que lo que permiten es que estos modelos se desarrollen adecuadamente con lo que es el paralelismo de lo que es el desarrollo de la tecnología, ¿no? Aunque estos modelos se han desarrollado en ausencia de regulación al respecto, se está ayudando a mejorar los estándares de la gerencia de riesgos en general y a conformar lo que es el marco regulador. Y en este caso tenemos Solvencia II, que lo que ayuda es a comprender mejor lo que son los riesgos del sector asegurado en su conjunto, en un mundo que cada vez es más complejo y globalizado y con unos riesgos que tienen mayores dimensiones y están estrechamente interconectados. Y esto siempre se hacen análisis de regresión, análisis de covarianza, para ver cómo están relacionados unos riesgos con los otros. En el proceso de gestión de riesgos, lo primero que debemos hacer es la identificación, el análisis y la evaluación de la realidad de los riesgos soportados, que es una labor básica que es fácil de ejecutar y, sin embargo, en ella está en juego el resto del proceso de gestión de riesgos. Resulta fundamental no cometer fallos en esta primera fase de reconocimiento de la realidad, porque cualquier efecto puede tener un efecto negativo expansivo, ¿no? Cuyas consecuencias pues puede ser que nos lleguen incluso hasta lo que es la insolvencia de una aseguradora, puesto que afectan tanto a la política de control, financiación y lo que es la administración de riesgos de una organización. Por lo tanto, tan importante es el análisis de riesgos, es su divulgación, la comunicación de los hallazgos obtenidos. Por lo tanto, ordenar, estructurar y exponer con coherencia y precisión la calificación de los riesgos, su evaluación, en suma, el mapa de riesgos, lo que permite es transformar las ideas encontradas en propuestas de solución, trazando la hoja de ruta hasta su conclusión. En este slide lo que os pongo es un ejemplo en lo que pues, se puede ver las distintas fases de inversión de las primas de seguro, donde aparece el riesgo de inversión y toda la fase de proceso en la cual está implícito el riesgo operacional. Lo que es la gestión de riesgos en entidades aseguradoras, lo que debía es cubrir los elementos clave de lo que es el ciclo de negocio, así como una adecuada gestión de riesgos, ¿no?, a la que la compañía está expuesta, donde se vinculan a cada fase del ciclo de negocio, desde el orden de cobertura del seguro hasta lo que es la gestión de siniestros, pues pasando por la administración y la gestión del seguro por la aseguradora a un riesgo concreto. Y aquí pues podemos ver distintos tipos de riesgos, como el riesgo de gastos, el riesgo de liquidez y lo que es el mismatch, el riesgo de reaseguro, lo que es el riesgo de suscripción, lo que es el riesgo de inversión, lo que es el riesgo de crédito o el riesgo operacional, y cómo es un poco la gestión de las decisiones de inversión en función, pues eso, del pago de siniestros, de lo que son la orden de cobertura, el cobro de primas, la gestión de gastos y lo que es la notificación de los siniestros o pérdidas. Es un poco el esquema global sobre el que se basa esta asignatura, ¿no? Lo siguiente que vamos a ver es el segundo punto. Ya una vez pasado lo que es la introducción, vamos a ver cuáles son los factores de riesgo, y en los factores de riesgo pues veremos e identificaremos
cuáles son los riesgos a los que están expuestas una entidad aseguradora, veremos los tipos de modelos de evaluación de riesgos. Aquí veremos básicamente lo que son los modelos estáticos y los modelos dinámicos. Veremos lo que es la integración de los modelos internos de solvencia. En un siguiente apartado veremos lo que es los modelos de stress testing y lo que son el análisis de escenarios. Por último, lo que veremos es la técnica de modelización del valor en riesgo, lo que es conocido como el VAR. Y por último, un apartado de conclusiones. Pues empezando ya lo que es en materia, una vez concluida la introducción, para identificar los factores de riesgo se precisa obviamente de una buena experiencia y conocimientos especializados. Algunos escenarios pueden vincularse a eventos observados en el pasado, permitiendo así que las aseguradoras basarse en la experiencia. Al final, lo que es la base de datos de una aseguradora es su mayor debe, ¿no?, que tiene, o su mayor activo. Realmente su base de datos pues es muy codiciada porque realmente gracias a ella pues se pueden explotar una información pues que gracias a procesos matemáticos y estadísticos lo que nos permite es valorar distintos tipos de riesgos, y no solo para esas aseguradoras sino para otras, con lo cual es uno de su mayor activo, su base de datos, ¿no? Una vez que se han identificado los factores de riesgo, lo que se deben formular son los modelos cuantitativos en los que se va a basar, ¿no? Para muchos factores de riesgo, por ejemplo, el de suscripción, es suficiente especificar unas distribuciones individuales en función de la frecuencia anual o de la magnitud o gravedad, ¿no? Hay también escenarios cuyos efectos aún no se han comprobado, pero podrían ocurrir en el futuro. Por ejemplo, hace medio siglo la estenosis no era considerada un peligro, con lo cual, bueno, pues habrá que ver este tipo de riesgos, dado que no se han considerado antes, ¿no? Sin embargo, lo que hay que utilizar es el aumento de la información disponible para actualizar constantemente los escenarios de amenazas, que en la práctica lo que hacen es describir frecuentemente en base a distribuciones de la frecuencia y la magnitud, ¿no? Además, hay que modelizar otros riesgos, como el que acabamos de decir ahora mismo, como los operacionales, sistémicos y sistemáticos, ya que estas variables tienen un impacto importante en el conjunto de negocio. Para tener una distribución de probabilidad, el resultado anual, los factores de riesgo deben combinarse con unas exposiciones a las que afecten las fluctuaciones normales del negocio, deben tanto cuantificarse como agregarse. Una vez obtenido el modelo de riesgo de la compañía, que es realmente lo más complicado y lo que más requiere pues estudio y lo que más requiere a los matemáticos y actuarios de una compañía, se puede evaluar si la misma dispone de un nivel adecuado de capital de riesgo. Una formulación alternativa sería la exigencia de que tras un año adverso la compañía debe seguir teniendo suficiente capital para continuar sus operaciones comerciales. Y esto lo hemos visto pues en distintas compañías de riesgo o incluso en compañías que se dedicaban a vender como, por ejemplo, CDS que han quebrado por una crisis, ¿no? Pues justo eso es realmente lo que se debe evitar, ¿no? Todo ello es posible porque los eventos se producen en años consecutivos, pueden considerarse como independientes y porque las distribuciones probabilísticas subyacentes no varían en el tiempo. Y para obtener una información sobre la totalidad de una empresa, se tiene que construir y analizar lo que es la distribución de probabilidad en su conjunto. También habría que representar las dependencias entre los diferentes factores del riesgo, ya que mientras los factores de riesgo de suscripción se consideran independientes, se debe prestar especialmente atención a lo que son los factores de riesgos operacionales, sistemáticos y sistémicos. Puesto que la capacidad disponible se reduce a causa de los pagos de los siniestros, podemos suponer que las primas de riesgo siempre se encarecerán y que los negocios volverán a ser más rentables si ocurre pues, alguna crisis. Así, podríamos aspirar que tras un año extremadamente adverso se mantenga una disposición suficiente de capital en condiciones de aprovechar plenamente las oportunidades de mercado. Dentro de los distintos tipos de riesgos, los específicos que se enfrentan las entidades aseguradoras en el ejercicio de su actividad se pueden citar como los siguientes. Está el riesgo de suscripción pura, que es el principal riesgo asociado al negocio asegurador, en el que el coste real de los siniestros derivados de los contratos difiere de los importes estimados cuando los contratos fueron calculados. Para evitar lo que hace es que las primas deben ser suficientes para cubrir los costes totales de aseguradoras, incluyendo lo que son los siniestros, los gastos comerciales y administrativos, dado los siguientes ingresos financieros. Y de ingresos financieros, ¿cuál tenemos? Lo que es la prima pura, que básicamente es la esperanza matemática de la ley de distribución de la siniestralidad anual.
conocidas las distribuciones, obviamente, del número de siniestros y de importe de cada uno de ellos. Con lo cual, bueno, pues primero hay que modelar cuáles son las distribuciones, tanto el número de siniestros como el importe de cada uno de ellos, y luego, pues con la esperanza matemática de la distribución de la ley de siniestralidad anual, pues podemos calcular lo que es la prima pura, ¿no? El recargo de seguridad lo que se destina es para cubrir las fluctuaciones negativas de la siniestralidad esperada y, según la normativa, deberá calcularse sobre la prima pura. Lo que son los gastos de administración al margen y el margen son los componentes económico-comerciales del precio del seguro. El riesgo es que el asegurador o bien haya percibido una menor cantidad de prima para los riesgos en los que se había comprometido a suscribir y, por lo tanto, no disponga de métodos o fondos suficientes para invertir y liquidar los siniestros. O bien los siniestros son superiores a lo previsto y se puede incurrir en las razones siguientes: por un riesgo de estimación incorrecta, por un riesgo de desviación aleatoria o por un riesgo de cambio o provisiones insuficientes, ¿no? Lo que es el riesgo de suscripción pura es el que acabamos de ver. El riesgo de crédito realmente, bueno, pues es el riesgo que surge cuando en un contrato el deudor no cumple con las obligaciones contractuales, es decir, lo que es el riesgo de no cobrar las deudas pendientes por parte de terceros, tanto de primas directas o de corredores como de reaseguro. Los corredores y las corredurías lo que hacen es distribuir los seguros en nombre de aseguradoras que cobran las primas, fijan en determinados casos la cuantía de los siniestros y tienen delegado parte del proceso administrativo, lo que puede convertirse en una fuente de ingresos si se depende tan solo de unos pocos distribuidores, que a veces es inevitable si estos corredores tienen un volumen de mercado muy grande en determinados nichos, como por ejemplo lo que son las grandes empresas o sectores de actividad, ¿no? Las dificultades financieras o quiebre de reaseguradoras es un gran área de riesgo para las compañías de seguros de no vida. Las de vida utilizan en menor medida el reaseguro debido a la incapacidad de aquellos de cumplir obligaciones financieras. Lo que sería el riesgo operacional no es un riesgo nuevo. De hecho, es el primer riesgo que una aseguradora tiene que gestionar. Incluso, en mi opinión, diría antes de suscribir la primera póliza. Sin embargo, es muy actual la idea que la gestión del riesgo operacional es una disciplina con su propia estructura organizativa, herramientas y procesos, ¿no? Igual que los de crédito de mercado. Según los estándares de Solvencia II, el riesgo operacional es el riesgo de pérdida derivado de la inadecuación o la disfunción de procesos internos del personal, de los sistemas o de sucesos externos. También conviene tener presente que no existen técnicas de medición o modelos de capital que reduzcan el riesgo operacional por ellos mismos, sino que lo que se realiza es en coordinación con procesos de gestión sólidos y culturalmente establecidos en organizaciones, ¿no? El riesgo de aseguro es otro de los riesgos que tenemos a los que se enfrentan lo que son las aseguradoras, y es el nivel de protección disponible de una aseguradora que se establece por extensión y calidad del riesgo aceptado. Realmente, si la cobertura es insuficiente, lo que puede provocar son dificultades financieras en caso de un gran siniestro o incidente. Aquí ya hablamos de riesgos casi extraordinarios, ¿no? Por tanto, lo que se puede considerar como clave el riesgo de un problema inadecuado de reaseguro. Técnicamente, lo que el reaseguro facilita a las aseguradoras es su necesidad de construir una cartera de riesgos de naturaleza y valores similares, ya que por un lado el reaseguro asume los riesgos asegurados por encima de un determinado límite, haciendo una cartera de seguros más uniforme y, por ende, cubriendo el exceso de pérdidas en un número de siniestros y en unos costes totales, ¿no? Al final, el reaseguro puede tener un carácter obligatorio, ¿no? Y este reaseguro obligatorio debe ser personalizado a las circunstancias específicas de cada asegurador para poder proteger contra el riesgo catastrófico, como hemos dicho inicialmente, o contra una anormal acumulación de pérdidas, ¿no? Lo que es el riesgo de mercado o inversión se refiere a la posibilidad de sufrir pérdidas en los mercados financieros y, en particular, estar vinculado directamente con la gestión de inversiones de la aseguradora, ya que las empresas de seguros, en el ejercicio de su actividad, captan recursos financieros mediante el cobro de las primas al suscribir los contratos de seguros,
Estos recursos lo que se hacen es se destinarán a pagar parte de las prestaciones garantizadas y los gastos de gestión de la empresa, y con una parte de las primas se constituye lo que son las provisiones técnicas, que representan un reconocimiento de la deuda por el valor de la prestación específica determinada en el contrato de seguros. Aunque también existen otros factores externos, como los riesgos sistémicos que afectan al rendimiento de las inversiones, es muy importante implantar controles y gestionar los riesgos de una cartera de inversiones para reducir lo que son los rendimientos y las rentabilidades deficientes. Es esencial para aseguradoras de no vida, donde este riesgo probablemente tiene mayor importancia, ya que la elección de los activos para la totalidad de responsabilidad de seguro la realiza la totalidad de la aseguradora. Otros riesgos relacionados con el de inversión, pues pueden ser como el riesgo de liquidez o el riesgo de gestión activo-pasivo. El riesgo de liquidez es el riesgo de vender que al vender los activos para hacer frente a las obligaciones financieras, estas sean menores y que puedan venir provocando pues la falta de liquidez, ¿no? Como bien dice, ¿no? Y el riesgo de gestión de activo pasivo se refiere al riesgo que exista entre el desencaje de unas inversiones y unas obligaciones asumidas, ¿no? Al final, el desencaje de esto, pues motivado por la diferencia de cambio de divisa, por motivado tipo de interés o riesgos de inflación, y que hace necesaria una correcta conciliación entre la duración de compromiso y obligaciones de los contratos de seguros con inversiones que pueden hacerse en el mismo periodo, ¿no? A otros riesgos que nos referimos, pues como riesgos de gasto, riesgos de interrupción de pólizas, otros riesgos financieros, los cuales pueden aumentar las pérdidas financieras de una aseguradora, como inversiones en filiales, cambios en la legislación fiscal o conceder garantías en favor de terceros, ¿no? ¿Qué más riesgos tenemos? Pues los riesgos sistémicos a los que está expuesto el sector asegurador, ¿no? Que están motivados realmente por factores externos a la aseguradora. O sea, ya no son propios de la gestión de la aseguradora, como lo que hemos estado viendo antes, sino que son externos, ¿no? Pero realmente afectan a todo el negocio asegurador, tanto al negocio de vida como el negocio de no vida. En la mayoría de los casos no se pueden controlar estos riesgos a nivel individual por cada aseguradora, y los principales pues los tenemos aquí. Lo que sería el riesgo legal y jurisdiccional, pues que son los riesgos asociados con los impactos financieros de los cambios de la regulación y ley, y por ello es necesario que las aseguradoras comprendan las implicaciones de que estos cambios e implementen sistemas internos para cumplir con los requerimientos de las autoridades supervisoras. Y un claro ejemplo de este riesgo pues aparece en los seguros de salud, ¿no? Donde están muy regulados por los Estados miembros, marcado continuamente con los límites entre el sistema de salud público y el privado. Además, lo que son las aseguradoras en general necesitan revisar la idoneidad de sus previsiones a la luz de las entidades jurídicas sobre un particular ramo o tipo de pólizas que afecten al resto del sector. ¿Qué más riesgos tenemos? Pues como los riesgos de cambio de mercado. Al final las aseguradoras son vulnerables a la actitud de los consumidores. Obviamente, al final el consumidor es el que manda, ¿no? Y las acciones de los competidores. Entonces, las necesidades de los consumidores y su actitud ante la compra de seguros son los principales factores que influyen sobre las ventas y, por tanto, los ingresos de las primas, que además de entrar en competencia con el resto del sector. Cada vez estamos viendo cómo los seguros pues, son más personalizados, se intentan hacer más bloques de seguros en los cuales una misma aseguradora consiga, pues gracias a tener conocimiento sobre un determinado cliente, pues hacerle distintos tipos de seguro y mejorar el precio, ¿no? Las estrategias lo que son de marketing, precios y productos competitivos, y la actividad de los cambios del mercado y lo suficiente de diferentes canales de distribución, y aquí está obviamente Internet y el móvil, lo que pueden ayudar es a reducir este tipo de riesgos de mercado, ¿no? Y este tipo de riesgos de mercado está relacionado con la economía, tanto nacional como global, o con los factores sociales que tienen un impacto indirecto en el negocio asegurador. En la mayoría de los casos no se puede controlar estos riesgos a nivel individual por cada aseguradora. ¿Y qué tenemos aquí? Pues riesgo de fluctuación del valor de las inversiones, y se refiere pues, al cambio del valor de los activos, en particular la depreciación de los activos por condiciones económicas, la fluctuación del valor de los activos que tendrá un impacto mayor o menor en la aseguradora en función de cuál será la naturaleza de las inversiones. Por lo tanto, es necesario controlar este riesgo de una manera en la que el riesgo de inversión, ¿no? También es importante mencionar que los seguros de vida, la elección de los activos para determinados productos la realiza casi en total el tomador, ¿no?
O, por ejemplo, los riesgos de cambio medioambientales, ¿no? En el que el riesgo de un incremento de la frecuencia de las catástrofes naturales o cambios medioambientales que ofrece cada vez el futuro más incierto, ¿no? Pues y aquí estamos viendo casi lo que es el cambio climático y a lo que estamos expuestos, ¿no? Las, vale, Óscar, acabas de realizar una pregunta. Si no te importa, las contestamos al final. Al final de lo que es los últimos 15 minutos, 10-15 minutos, te contesto a esta pregunta y al resto para no interrumpir el resto de la webinar, ¿vale? Gracias. Bueno, pues siguiendo con lo que está hablando de los cambios climáticos y de cada vez más cambios medioambientales y catástrofes naturales, las aseguradoras lo que deben actuar es para hacer frente a los riesgos que el cambio climático pueda tener sobre sus negocios. Además, las entidades deben garantizar que regularmente se revisen y se comuniquen las condiciones de las coberturas en vista de potenciales cambios. Realmente estamos ante un mundo muy cambiante, lo habíamos dicho, había un momento pues en el sector básicamente disruptivo y lo estamos viendo también en los riesgos de cambio medioambientales. El sector asegurador necesitará adoptar un nuevo planteamiento en suscripción con modelo de fijación de precios y asignación de capital que regularmente sean renovados para reflejar las últimas investigaciones científicas en materia climática, que podrían hacer que los modelos que se venían utilizando hasta ahora no podrían no participar adecuadamente en el ritmo del cambio, ¿no? Más riesgos de cambios sociales. Al final los cambios demográficos son importantes y aquí hay mucha distinción entre los países, ¿no? En países de Occidente donde la demografía es negativa o en países emergentes donde la demografía es positiva, pues también está viendo que hay muchos cambios demográficos y donde el comportamiento de los consumidores son los principales causantes de este riesgo social, ¿no? Los cambios demográficos, como el incremento de la esperanza de vida, también tienen un gran impacto en los precios del seguro de vida, ya que la duración de las pólizas dependen de la longevidad de los tomadores, ¿no? En este caso hemos visto ya no solamente en el mundo asegurador, sino incluso en el mundo automovilístico, cómo se han producido crisis, por ejemplo, el ejemplo son las grandes compañías de Detroit de automoción, lo que son General Motors, Chrysler o Ford, como han sufrido riesgos muy elevados en la forma de calcular pues lo que eran sus prestaciones prestaciones tanto por desempleo, pero sobre todo las prestaciones para los jubilados, las cuales pues no lo habían calculado bien, puesto que la esperanza de vida pues no la habían modificado, ¿no? Con lo cual aquí la esperanza de vida es otro de los factores importantes que está cambiando un poco lo que es la percepción, ¿no? Otro tipo de riesgos sociales pues son, por ejemplo, la mayor preferencia a reclamar parte de los consumidores, lo comenta lo que es la frecuencia y la cantidad reclamada por los accidentes o el incremento de la criminalidad que impacta en el número de pérdidas aseguradas por robo y hurto o el rápido pues desarrollo de distintas enfermedades que ha modificado e incorporado nuevas cláusulas en los contratos de vida, ¿no? ¿Qué más tipo de riesgos? Pues estamos los riesgos cicloeconómicos, ¿no? Que son los riesgos económicos en el que el riesgo está relacionado con los cambios económicos o una recesión económica debido a procesos y factores externos que pueden afectar a la venta de seguros. Existen también factores económicos secundarios que pueden impactar de manera directa también en lo que es el sector asegurador, como bien es el desempleo, ya que lo que puede aumentar es el riesgo de financiación de algún tipo de contratos como el seguro de vida o multirriesgos por la incapacidad del pago de lo que son los tomadores, ¿no? ¿Qué más riesgos importantes tenemos? Lo que es el riesgo de inflación, que es el riesgo relacionado con un aumento significativo del nivel de precios en un país o área geográfica, lo que son para las pólizas de seguros de no vida, el efecto de inflación es importante en los cálculos de provisiones de los seguros, en los que los siniestros son liquidados con bastante tiempo después de la fecha de ocurrencia del siniestro, ¿no? En los seguros de vida la inflación juega un papel significativo en contratos de largo plazo cuando se están expuestos a determinados ajustes por incremento de precio. Y aquí, obviamente, veremos la diferencia entre unos países y otros donde los procesos inflacionarios son más altos o más bajos, ¿no? Pero lo que son para los seguros de salud, la inflación pues lo que tiene es en particular un impacto, ya que los precios de los servicios médicos a veces son superiores a lo que es la inflación media, ¿no?
El riesgo de tipo de interés es otro de los riesgos importantes. Este riesgo está directamente asociado con cambios repentinos en los tipos de interés. Un aumento de los tipos de interés conducirá a un menor rendimiento de las inversiones y una depreciación del valor de los activos. Para los asegurados de vida, una disminución de los tipos de interés puede afectar negativamente las previsiones, ya que éstas pueden ser calculadas descontando los pagos futuros. Además, este riesgo también puede afectar a la solvencia si no se igualan los activos con pasivos por el tipo de ramos, ¿no? El riesgo de tipo de cambio, pues lo que afecta son a las compañías aseguradoras que aceptan o suscriben riesgos en otros países con diferentes monedas. Una de las formas de mitigar este riesgo es inadvirtiendo los activos en la misma moneda que las responsabilidades asumidas o contratando algún tipo de derivado, ¿no? Y el riesgo del cambio tecnológico, este es fundamental hoy día. O sea, este riesgo pues es el último que se ha puesto, pero no por importancia, sino que cada vez tiene más importancia, ¿no? Y se refiere a lo que es el rápido desarrollo de nuevas tecnologías que impactan en diferentes áreas del negocio asegurador. Los cambios tecnológicos pueden aumentar lo que es la contaminación eh, y afectar a la salud de las personas, impactando de manera a la siniestralidad de los seguros y la responsabilidad civil médica y ambiental. Otro tipo de consecuencias derivadas de los cambios tecnológicos son el impacto de las nuevas tecnologías en lo que son la distribución de seguros o el desarrollo para el cálculo de primas y el control de solvencia, ya que si por un lado pueden mejorar los costes administrativos y los precios de compañías más ágiles e innovadoras, también lo comenta lo que obviamente es el daño y el tipo de las inversiones de los desarrollos informáticos. Una vez identificados y evaluados los riesgos y habiendo conocido las circunstancias específicas de cada asegurador en el momento que se realiza el análisis y de sus previsiones de evolución, pues ya se estará en posición de poder lo que es valorar y ponderar los diferentes aspectos que configuran la gestión y la transferencia de riesgo, tanto como su probabilidad, grado de tolerancia e intensidad, lo que está fuera del presente estudio, ¿no? Y pasamos a los tipos de evaluación de riesgos. Bueno, las preguntas que se han hecho respecto a este apartado. ¿Cuáles son algunos ejemplos de riesgo de crédito para una compañía de seguros? Bueno, riesgo de crédito para una compañía de seguros, pues hay muchos, pues como un riesgo de crédito, pues de un asegurado. Al final, pues un asegurado pues puede tener un crédito con la aseguradora, que es básicamente el pago de una prima. Las aseguradoras son responsables no solo, bueno, o lo que es el riesgo de crédito de los pagos que tiene que hacer de la propia financiación que tiene, ¿no? Muy interesante la práctica. Consulta cuáles serían algunos ejemplos del riesgo de crédito. Bueno, esta es la que acabo de contestar. Las aseguradoras son responsables no solo el día de hoy, también en el futuro por lo ofrecido vendido hoy. El riesgo a tan largo plazo y cómo impacta a las aseguradoras. Estoy completamente de acuerdo, Camilo, con ese punto. Vamos a ver ahora el siguiente punto que vamos a ver son los tipos de modelos de evaluación de riesgos, ¿no? Y los modelos de evaluación internos de riesgos, según las clasificaciones más extendidas que se ven hoy día, pueden clasificarse entre los denominados modelos estáticos, que se consideran solo en un momento de tiempo, como los dinámicos, ¿no? Que toman en cuenta pues un periodo de tiempo. Los modelos estáticos están basados normalmente en la contabilidad, tienen en cuenta como magnitud de referencia para el cómputo los niveles de solvencia y variables como el balance, la cuenta de resultados, el cash flow. Las partidas son las más importantes y la exposición de los riesgos subyacentes de las inversiones, ¿no? Los modelos dinámicos lo que se basa son en flujos de caja, básicamente, estimados de acuerdo pues, con distintos sistemas y pueden a su vez clasificarse en distintos modelos basados en escenarios o en principios, ¿no? Los modelos basados en escenarios lo que implican es una evaluación de la sensibilidad de la entidad al impacto de los diversos escenarios en la valoración de sus activos a través de una proyección de flujo de caja. La importancia de este método reside básicamente en la especificación de los escenarios y la forma de trasladar sus implicaciones. Principalmente este test lo que hace referencias al uso del estudio de consecuencia con un amplio rango de parámetros que son variados simultáneamente intentando analizar lo que es el impacto determinado parámetros en función de la exposición específica de cada entidad. Los requerimientos de capitales mínimos, lo que se calcularía en base al peor de los casos de los diferentes escenarios planteados.
Sin embargo, en el caso de los modelos basados en principios, no existen pautas sobre el sistema a emplear para cuantificar la necesidad de capital, cuya valoración se basa en lo que es la utilización de métodos internos que siguen ciertos principios prefijados. Y los modelos de base probabilística o stress testing lo que recogen es el proceso por el que se evalúan un número definido de probabilidades estadísticas para determinar cuál es la peor combinación de los parámetros y la pérdida que esa peor combinación lo produciría, intentando cubrir toda la gama de variables de riesgo producidas a través de distribuciones estadísticas y procedimientos de simulación, ¿no? Un modelo determinista, bueno, otra clasificación es modelos deterministas y modelos probabilísticos, ¿no? Un modelo determinista considera que todos los procesos más importantes de un hecho y que las variables son certeza, sus predicciones se basan en cómo estos procesos pueden estar actuando para una situación dada y fueron utilizados inicialmente para eventos físicos o biológicos. En cambio, un modelo probabilístico simple, que es la misma probabilidad por cada uno de los 6 posibles resultados, suele funcionar mejor, ¿no? Debido a que muchos de los parámetros no pueden conocerse con exactitud. Los deterministas realmente pueden llegar a ser muy complejos, teniendo en cuenta que muchas variables como los riesgos asumidos, la zona geográfica en la que se opera, las proyecciones realizadas, las inversiones realizadas, los sistemas informáticos utilizados, el personal contratado, el perfil, bueno, etcétera, ¿no? Las observaciones suelen mostrar desviaciones entre la realidad y las predicciones que suelen deber a una gran cantidad de factores que influyen en el resultado, pero que no es posible modelizarlos en su totalidad, ¿no? Al final aquí hay un problema. Por ejemplo, para una modelización de un resultado que arroja un dado al azar, un modelo determinista complejo podría ser, en principio, predecir el resultado cuando la fuerza, la trayectoria del aire, los rebotes de la superficie, el tipo de superficie, el tipo de dado y sus imperfecciones fueran conocidos en gran detalle. Cosa que podéis imaginar que es complicado, ¿no? Y en cuanto a los modelos probabilísticos, pues para tener una descripción matemática de un fenómeno aleatorio, pues es necesario concretar el espectro de los posibles resultados, ¿no? Un subconjunto del conjunto de todos los resultados posibles se denomina un evento, ¿no? Si el grupo de resultados posibles es continuo y no puede asignarse generalmente una probabilidad positiva en cada resultado, pues la suma de probabilidades no sería igual a 1. En tal caso, sin embargo, es posible asignar probabilidades a ciertos eventos y los resultados posibles no son números reales, pues asignamos primero las probabilidades de los eventos conocidos con un resultado inferior a un número específico, ¿no? Lo que es la función normal o de Gauss es una distribución de probabilidad más comúnmente utilizadas y es un hecho empírico que las mediciones están sujetas a errores y se describen estadísticamente mediante una distribución de Gauss, ¿no? Para el sector asegurador es de importancia primordial entender la dependencia de los riesgos en los que está expuesto, pues que es la dependencia que puede resultar un cúmulo de riesgos y resulta evidentemente, pues un ejemplo como una tempestad, ¿no? Por ejemplo, si consideramos como ejemplo un asegurador que suscribe pólizas de daños, por ejemplo, en dos países, digamos Países Bajos y Alemania, si hay una tempestad que afecta a Alemania, lo que es el asegurador lo que sufrirá siniestro de daños en Alemania, pero debido a la dependencia es muy probable que el asegurador sufra también pérdida de su cartera de daños en la holandesa, ya que es muy alta la probabilidad que la misma tempestad afecte a un país y a otro, ¿no? Eso yo creo que está bastante claro. Entonces, por lo tanto, la determinación de modelos probabilísticos adecuados basados en datos históricos es un campo de estadística conocido como la estimación estadística y se considera que los datos son aleatorios si responden a un modelo probabilístico subyacente desconocido. El estadístico, como hemos dicho, es lo que se dedica a seducir los datos con la mayor información posible sobre el mismo y dado que los datos son aleatorios, pues la deducción estará frecuentemente sujeta a errores estadísticos, es decir, a observaciones diferentes del mismo fenómeno que pueden producir dos modelos diferentes. Lo que sería la integración con los modelos internos de solvencia, bueno, pues este apartado pues lo vamos a pasar un poquito más rápido para que nos dé tiempo a concluir, pero lo que es la existencia de un modelo financiero interno lo que garantiza la supresión del riesgo en toda la empresa, obligando que ésta realice un inventario de toda la fuente de riesgo, evaluando la importancia de todos los riesgos, ¿no?
pues es un poco lo que es la integración con Basilea, ¿no? Aquí realmente, pues, para permitir a todas las empresas evaluar su capital económico y así reflejar el perfil de riesgo asegurado, el Solvencia 2 lo que hace es establecer una fórmula sencilla para calcular lo que es el capital de solvencia que garantice realmente un nivel mínimo por el cual no deben decaer los recursos financieros, y como alternativa al cálculo de capital según la fórmula estándar se establece así también una posibilidad de utilización bajo unas condiciones específicas y previa autorización del supervisor de unos modelos internos complejos o parciales, con lo que las aseguradoras podrán lograr un recorte de exigencias de capital, ¿no? Solvencia 2 lo que distingue de capital de solvencia, que es el SCR, de la entidad aseguradora, que es el capital que se necesita para hacer frente a obligaciones de pérdidas económicas que pueden originar en un horizonte temporal con un nivel de confianza del 99,5% y el capital disponible a la fecha de valoración. Y es lo que vemos en este gráfico que está presentado en esta slide, ¿no? Y bueno, porque veáis un poco cómo es la estructura de requerimiento de capital de SCR para reexclusión, pues sería de la siguiente forma, ¿no? Vamos a ver. El siguiente punto que vamos a ver son los modelos de estrés, testing y análisis de escenarios, y este también lo vamos a pasar rápido para darnos tiempo a concluir. El stress testing, básicamente, para que os sepáis, es una metodología fundamental en la gestión de riesgos y del mantenimiento adecuado de los recursos financieros de las entidades aseguradoras. Son pruebas que deben considerarse como una medida apropiada del buen gobierno corporativo y un elemento fundamental en la gestión de riesgos de las entidades aseguradoras, y no como una solamente herramienta para la asignación de capital o para medir resultados, y menos aún como una respuesta medida regulatoria, como ha ocurrido en algunos países de la Unión Europea, lo que indudablemente también tiene su valor e importancia, ¿no? El término stress testing incluye tanto las pruebas de sensibilidad como el análisis de escenarios, y ambos están basados en el análisis de impacto de escenarios adversos improbables pero no imposibles. Y estas pruebas pueden ser financieras, operativas, legales o cualquier otro riesgo que puede tener impacto en la aseguradora. Además, existen dos tipos básicos de escenario, que son los históricos y lo que son los hipotéticos, ¿no? Cabe señalar que para realizar este tipo de pruebas no solo se necesita de un personal capacitado y metodología apropiada, sino también el trabajo continuo de varias unidades de cada aseguradora, como la gerencia de riesgos, el área financiera, el área actuarial y la participación de áreas de negocio, como la visión de los consultores, auditores, reaseguradores, agencias de rating en su caso y supervisores, ¿no? Cada entidad aseguradora considera que el propio perfil de riesgos específico y la complejidad de su modelo de negocio lo que llevará a pruebas muy diferentes entre una y otra, aunque realmente, dicho esto, la realidad se parece bastante. Luego, por seguir viendo un poco lo que es la naturaleza del alcance de las pruebas de estrés, va a depender de la situación específica de cada entidad, y aquí he puesto varias de las líneas. Y luego, para ser más concretos, hay una serie de factores de riesgo que, usados como guía general, una entidad aseguradora podrían considerar a la hora de desarrollar las pruebas de estrés, como riesgos a nivel de la entidad o riesgos de lo que llamaríamos sistémicos, ¿no? Las pruebas son de una periodicidad más o menos anual, y en cuanto a horizontes temporales, pues se debían examinar los efectos de impactos en periodos en el corto, medio y largo plazo, ¿no? Lo que es el VAR, que es el último punto que quería ver, es la técnica de modelización que fue diseñada por JP Morgan y se ha convertido en una pauta en el sector financiero y en el asegurador para la medición de riesgos de la cartera en el corto plazo. La norma es recomendada también por la mayoría de instituciones reguladoras internacionales, como el Financial Authority Standard Board, la Securities and Exchange Commission, la SEC, ¿no? El Comité de Basilea y la mayoría de las agencias de rating como Standard & Poor's, Moody's o Fitch, ¿no? En el sector asegurador, Fitch es la que más impacto tiene, ¿no? El VAR se define realmente como la pérdida máxima posible de una cartera de activos en términos de valor de mercado dentro de un periodo de tiempo y para un nivel determinado de probabilidad. Por periodo de tiempo se entiende normalmente el periodo de posesión de los títulos, suponiéndose que durante ese periodo las posiciones de cartera permanecen constantes o sin variaciones, ¿vale? De una forma muy sencilla, bueno, el proceso sería el siguiente. En una primera etapa se valora individualmente la cartera estudiada de mercado a mercado, y en una siguiente etapa es identificar y analizar cuáles son los factores de riesgo que inciden en el valor en tales posiciones, ¿no? El valor final en riesgo actualmente
es un modelo comúnmente aceptado dentro del sector financiero como medida de riesgo de mercado y que incluye normalmente la mayoría de las memorias anuales de las principales entidades aseguradoras, ¿no? Lo que es para clarificar el concepto de VaR, pues he puesto un ejemplo en el que una entidad financiera, una entidad aseguradora, ha calculado el VaR a un día de una cartera de negociación de 1 millón de euros para nivel de confianza del 99%. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Que existe 1% de probabilidad de incurrir una pérdida superior a dicha cuantía, es decir, que la pérdida de uno cada 100 días se estima en superior a 1 millón de euros, ¿no? Y de la misma forma existe el 99% de probabilidad de que la pérdida sea inferior a 1 millón de euros, es decir, que la pérdida de cartera se espera que sea inferior en cada 99 de 100 días, ¿no? Y este es el ejemplo que he querido poner aquí con esta distribución normal, ¿no? Y como se ha mencionado, el VaR es realmente una medición de tipo estadístico y, por tanto, requiere una serie de parámetros como el siguiente valor a nivel de confianza, el plazo, la moneda, la hipótesis de distribución de la variable analizada y lo que es la metodología de la inversión. Ya para concluir y dejar los últimos 5 minutos de conclusiones, lo que son las entidades aseguradoras se enfrentan a muchos riesgos que deben gestionar, pero que la complejidad de estas compañías proviene de que la naturaleza de las operaciones es acertar los riesgos suscritos por otras entidades o particulares. Y de aquí la importancia estratégica que tiene para los ciudadanos y los gobiernos que éstas protejan sus ingresos y de que éstas establezcan políticas y métodos científicos o estructurados que garanticen una mínima nivel de solvencia financiera y una continuidad de las operaciones. Solvencia 2 realmente se estructura en 3 pilares, exigencia financiera de acuerdo al riesgo nivel de real asumido por la aseguradora, los mecanismos de control interno y la transparencia y la disciplina de mercado, que va a aumentar de una forma inexorable lo que es la necesidad de una gestión eficaz de riesgos y el desarrollo y la implementación de metodología de análisis. Lo que es la identificación y análisis de riesgos comprenden una actividad necesaria para las entidades aseguradoras que presenta amplias posibilidades de desarrollo y un campo de estudio sobre temas conceptuales y prácticos debido sobre todo a la particularidad y complejidad implícitas en sus riesgos y la necesidad de establecer de un capital que haga posible las pérdidas, en realidad que se han materializado básicamente con Solvencia 2, ¿no? Lo que es el análisis de escenarios es una metodología muy conocida y utilizada en la gestión de riesgos de las entidades aseguradoras financieras, que lo que ayuda es a identificar y a cuantificar el impacto de los diferentes escenarios en la expectativa financiera futura de las aseguradoras, pero no se utiliza como una herramienta de predicción, sino más bien como una toma de decisiones. Y finalmente, yo creo que podemos concluir que, por un lado, la falta de datos para el análisis financiero del riesgo es una problemática tradicional en este tipo de metodologías que puede solventarse utilizando una combinación de bases de datos externas, internas y, por otro lado, con metodologías descritas, aunque pueden ser ampliadas a través de utilización de modelos más complejos certificados que abordan indudablemente el proceso completo de gestión de riesgo, llámese redes neuronales, en el proceso que profundiza cada una de sus etapas como la recogida de información y análisis posterior ha ayudado a comprenderlo y analizado en detalle, ¿no? Y a partir de aquí, los últimos 5 minutos, si queréis, os contesto las preguntas que me habéis hecho. ¿Qué actitud asumieron las aseguradoras ante el riesgo de Venezuela? Bueno, pues aquí, Camilo, hubo distintas actitudes. Hubo actitud de tomarlo como un riesgo político en el cual muchas de ellas no quisieron asumir esos riesgos, puesto que no estaban contemplados dentro de lo que prácticamente eran los contratos, y eso fue en la mayoría de los casos, y en algunos casos que sí estaba asumido ese riesgo político, pues algunas aseguradoras sí que tuvieron que ceder ante lo que era el riesgo de Venezuela. Pero eso también te digo que en el menor de los casos, porque conozco algunos de los casos, ¿no? Comenta Luis Felipe que respecto a los modelos que comentas para analizar la cobertura de riesgo seguro de una empresa, ¿qué tipo de metodología existe para calcular esta cobertura? Bueno, pues depende, Luis Felipe. Al final, la cobertura de un seguro en riesgo de una empresa dependerá del tipo de empresa, dependerá obviamente, del sector en el que esté y obviamente dependerá pues del grado de madurez de la empresa, ¿no? O sea, hay distintas metodologías y dependiendo en función de la propia idiosincrasia de cada empresa, pues habrá una metodología para calcular una cobertura u otra. No hay una metodología única, ¿no? Esa es la respuesta.
Más preguntas que tengáis? Juan Carlos Guevara, en relación a los riesgos de los cambios ambientales, ¿cuál será la tendencia en un futuro muy pronto y qué riesgos tendrán que asumir las empresas de seguros? Bueno, los cambios ambientales está claro que está suponiendo distintas metodologías para el cálculo de este tipo de riesgos. De hecho, incluso por ejemplo, lo que son las emisiones de CO2, hay un mercado en el cual ya hay un mercado secundario en el cual se pueden comprar y vender lo que son emisiones de CO2. ¿Cuántas emisiones puede realizar mi empresa? Se tienen unas estipuladas, pero se pueden comprar más, o sea, pagando más puedes comprar. Con lo cual, bueno, la tendencia yo creo que va a ser tomar lo que son las emisiones o como una variable más. Entonces, los cambios ambientales obviamente afectan a este tipo de emisiones, con lo cual habrá una tendencia a necesitar un seguro muy específico respecto a cambios ambientales. Vale, vamos a ver. Siguiente pregunta. Eh, a ver, vale, siguiente pregunta. Si tengo una póliza para fidelización de empleados, si tengo el caso de robo de computadores por un error, ¿puedo aplicar las dos pólizas? Pues sí, Carla, puedes aplicar las dos pólizas. Si tienes dos pólizas, una lo que es para la fidelización y otra para el robo, pues sí que puedes aplicar las dos pólizas. ¿Tenéis alguna duda más? O sea, la webinar termina en un minuto, así que si tenéis alguna duda más, es el momento de hacerla. Incluso los que tengáis dudas si estáis matriculados dentro del curso en el cual estamos ahora mismo abordando, pues cualquier duda respecto a esta webinar de mis alumnos la podemos ver en los previos foros, ¿no? A ver, vale, más preguntas. Los valores de riesgo, ¿cada cuánto tiempo evaluarlos? ¿6 meses, un año, 2 años? Hombre, depende de qué tipo de aseguradora estemos hablando, Jorge. Hay que evaluarlo o cada mes o cada año, dependiendo cada cual. Tu pregunta, si la enfocas un poco más, te puedo recomendar. Pregunta Everin Riquelme, ¿qué tipo de riesgos se toman respecto a responsabilidades penal en los incumplimientos de contrato de un producto, falta de compromiso de empresa? Bueno, pues son riesgos penales, ¿no? O sea, ahí lo estás diciendo tú. Son riesgos legales en los cuales hay que asumirlos. Hay que asumirlos y hay que protegerse de ese tipo de riesgos legales, ¿no? Por contestar las últimas preguntas, una seguridad de riesgos una seguridad de riesgos mitiga al tener un contrato con una aseguradora. Pues sí, como pregunta de Sandra. Al crear una gestión de riesgos, una compañía de seguros, ¿cómo sugieren que sean los primeros pasos? Bueno, el primer paso es identificar los riesgos, obviamente, que pueda tener esa empresa. Los riesgos ante una hiperinflación se protege la aseguradora en sus riesgos protegidos. Eh, Debería, Marcos. Tu pregunta es sí. ¿Cómo impacta los seguros en actividades materializadas como el desarrollo aplicativo tecnológico? Pregunta William Rueda. Bueno, pues en los activos desmaterializados como de desarrollo de aplicativo tecnológico, pues impactan en que es una pérdida de valor y realmente pues hay que, con las primas y con lo que es los modelos, hay que tomarlo en cuenta. Y ya por contestar las últimas preguntas y el resto las contestaré a los que estén en clase. ¿Qué tan eficientes son los planes de continuidad para los riesgos del sector asegurador? Pues sí, realmente los planes de continuidad, los riesgos del asegurador
es importantísimo tenerlos. En caso contrario, pues la propia aseguradora no tiene un plan estratégico claro. Vale, pues yo creo que ya la hora que es, no sé si Daniel está conectado, eh, igual deberíamos de tener lo que es la grabación porque ha concluido la webinar hace 2 minutos y me habían pedido que por favor fuésemos puntuales. Así que, bueno, agradeceros a todos vuestra asistencia y vuestras preguntas. Intentaré contestar los que estéis dentro de lo que es el curso, contestaros al resto de preguntas y bueno, daros las gracias por participar en esta webinar desde parte de ALDE. Muchas gracias a todos.